El matrimonio parte B. El divorcio. B. Divorcio. El divorcio es un mal. Si fuera bueno, Dios no lo prohibiría. Dios ha hecho el matrimonio indisoluble. Pero el matrimonio hay que contraerlo con responsabilidad. Muchos matrimonios fracasan porque se han hecho a la ligera, por vanidad, por capricho, por despecho, para hacer rabiar a una tercera persona, o sencillamente, por lujuria o egoísmo. Muchos matrimonios fracasan porque nunca debieron realizarse. Si Cristo prohíbe el divorcio, la Iglesia no puede aceptarlo. Monseñor Innocenti, que fue nuncio del Papa en España, dijo: los católicos, gobernantes o no, tienen que tener en cuenta la doctrina de la Iglesia sobre el divorcio. El divorcio no es solución para un católico. Cristo dice: el que deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio, Evangelio de San Marcos, capítulo 10 versículo 11, y, el que se case con la divorciada comete adulterio, Evangelio de San Lucas, capítulo 16 versículo 18. El adulterio se castigaba con la pena de muerte entre los hebreos, es decir, era algo muy grave. Por eso la Iglesia Católica solo permite la separación de los esposos si la vida en común resulta insostenible, pero no volver a casarse mientras viva el otro cónyuge, porque el vínculo matrimonial permanece hasta la muerte de uno de los dos. Por lo tanto, hay que escoger entre seguir viviendo juntos, o la soledad hasta la muerte. La separación es el comienzo de un camino que conduce a problemas mayores. Antes de separarse, los cónyuges deberían acudir a un especialista por si sus problemas tienen solución. El vivir los esposos separados, aunque no se unan a otra persona, lo cual sería un pecado de adulterio, puede ser un pecado contra la caridad para con el cónyuge y los hijos. El divorcio civil, que pretende romper el vínculo, es totalmente inválido ante Dios. Pero si el divorcio civil representa la única manera posible de asegurar ciertos derechos legítimos, el cuidado de los hijos o la defensa del patrimonio, puede ser tolerado sin constituir una falta moral. Catecismo de la Iglesia Católica número 2383. Los divorciados vueltos a casar no pueden acercarse a la Sagrada Comunión. Catecismo de la Iglesia Católica número 1650. Ellos mismos se autoexcluyen de la Iglesia, pues viven en situación de adulterio público y permanente. Catecismo de la Iglesia Católica número 2384. Solo podrían acercarse a comulgar si, evitado el escándalo y recibida la absolución sacramental, se comprometen a vivir en plena continencia, ha dicho la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Revista Eclesia, 2707, 22x94, 37, número 4. En el discurso de Juan Pablo II en la clausura del sínodo celebrado en Roma en octubre de 1980, dijo que había que mantener la práctica de la Iglesia de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados vueltos a casar. A no ser que cuando no puedan separarse, prometan vivir en total continencia, siempre que no sea motivo de escándalo. En todo caso, añade el Papa, deben perseverar en la oración para conseguir la gracia de la conversión y de la salvación. Sin embargo, esto no lleva consigo el que no puedan bautizar a sus hijos. Hay que estudiar cada caso y ver qué posibilidades ofrecen de educar en católico a sus hijos. El divorcio es un mal. Lo que algunos se preguntan es si puede considerarse como un mal menor que en ciertas circunstancias podría permitirse para evitar males mayores. Lo mismo que una operación quirúrgica es un mal, pero se acepta para evitar males mayores. Otros opinan que la licitud del divorcio traería a la sociedad peores males que los que se siguen de su prohibición, pues aunque el divorcio pueda solucionar algún caso concreto, trae grandes perjuicios al bien común, y no es solución lo que empeora una situación, sino lo que la resuelve. Las soluciones deben atender al bien general y ser conformes a las normas morales,
como dijo Juan Pablo II en Nueva York. El bien común a veces exige el sacrificio de un particular. Al hacer una autopista se pueden perjudicar los propietarios de los sitios por donde pasa, sin embargo puede ser necesaria para el bien común. La fácil solución del divorcio haría que se rompieran muchos matrimonios con problemas perfectamente superables, que no deberían haberse roto nunca. Por eso el divorcio hace más daño que bien. Una solución que hace más daño que el mal que remedia no es solución. No sirve una medicina para quitar las pecas pero que al mismo tiempo produce cáncer de piel. La posibilidad del divorcio lleva al malestar familiar. Los esposos difícilmente se soportan sus defectos, y con facilidad creen que cambiando de persona va a desaparecer lo que no puede desaparecer, pues es inherente a las deficiencias del carácter humano. No hay personas sin defectos. Las decepciones irán seguramente en aumento. Según la revista norteamericana Newsweek, en Estados Unidos, 6 de cada 7 matrimonios de divorciados vuelven a divorciarse de nuevo, y 8 de cada 10 matrimonios divorciados 2 veces, se divorcian por tercera vez. Es decir, el divorcio da paso a una poligamia sucesiva. Algunas feministas consideran el divorcio como liberación de la mujer, sin embargo, la Iglesia al prohibir el divorcio defiende a la mujer. Es trágica la situación de mujeres casadas abandonadas por sus maridos que han encontrado una jovencita atractiva que les ha entusiasmado, y por ella abandonan a su esposa y a sus hijos. Pero estas jovencitas también serán abandonadas cuando lleguen a mayores y sean suplantadas por otras más jóvenes y atractivas que ellas. Según los datos del censo de los Estados Unidos, en los últimos años han aumentado en un 66% los norteamericanos que viven solos. La mayoría son hombres que se separaron de sus esposas. Según las mismas estadísticas, 1 de cada 10 hogares en que hay niños, el padre se ha ido. El divorcio engendra divorcio. En Francia, Alemania, Suiza y Dinamarca, en 14 años se han duplicado los divorcios. En Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Suecia, los divorcios se han multiplicado por 3. Y en Holanda se han multiplicado por 4. En Francia hay un divorcio por cada 2 matrimonios. En Estados Unidos más del 50% de los matrimonios se divorcian. Frank Furstenberg, sociólogo de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, afirma que hoy en Estados Unidos, ante las funestas consecuencias del divorcio vuelve a estar de moda el matrimonio estable y el casarse por la Iglesia. Incluso proliferan cursos como los de la Universidad de Denver, Colorado, para superar la falta de comunicación y mutua incomprensión en el matrimonio, que es la causa principal de fracasos matrimoniales. Una aventura amorosa, de momento, puede parecer maravillosa, pero a la larga es fácil que caiga en las mismas dificultades que el matrimonio estable. Las aventuras sexuales sin amor duran más o menos, pero antes o después terminan, y generalmente, de mala manera. En cambio, el amor fiel de una pareja estable, que ha madurado en su familiaridad, es fuente de un placer mucho más profundo que lo que pueda dar de sí una aventura amorosa. Aunque los medios de comunicación airean los casos de matrimonios fracasados de artistas, sin embargo, las estadísticas dan que en España los matrimonios a quienes beneficia el divorcio son solamente el 0,4%. En España el 90% de las familias viven un matrimonio estable, como dijo la directora general de la Juventud, después de una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas. El 89% de los casados españoles asegura no haber sido jamás infiel a su pareja, y el 84% afirma que ni siquiera lo ha deseado. A pesar de la publicidad que se da al divorcio de personas famosas, el sociólogo de la Universidad de Chicago, Andrew Grely, ha hecho un estudio según el cual en 1995 han vivido en fidelidad matrimonial el 86% de los norteamericanos,
el 89% de los británicos, y el 92% de los franceses? Aunque en teoría solo se permita el divorcio para casos especiales, inevitablemente se va aumentando el número de casos hasta que se abra la puerta del todo, y el menor disgusto puede atolondradamente llevar a un divorcio irreparable, y fácilmente quedar abandonado el cónyuge inocente y los hijos perjudicados. Dice Isidoro Martín, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, aunque las leyes del divorcio al principio exijan causas restringidísimas, después se amplían desorbitadamente. Esto es un hecho incontrovertible. El doctor alemán Maximiliano Bajok ha realizado un estudio según el cual en Alemania se divorcian al año 16.000 matrimonios porque uno de los dos ronca. Es decir, que los motivos del divorcio se van ampliando desmesuradamente. Lo que teóricamente se implantó para remediar casos de matrimonios fracasados, en la práctica hará fracasar a muchos matrimonios que podían haberse salvado. Las dificultades que la Iglesia pone para el divorcio han salvado muchos matrimonios. Un casado me dijo en Torrevieja, yo doy gracias a la Iglesia de que no admita el divorcio. Si lo admitiera, yo me hubiera divorciado en un momento de crisis por el que pasó mi matrimonio. Ahora que lo he superado, me alegro muchísimo de no haberme divorciado, porque quiero muchísimo a mi mujer y soy muy feliz con ella. Y si me hubiera divorciado se la habría llevado otro, y yo la habría perdido. Desde luego, es doctrina común en la Iglesia Católica que el matrimonio sacramental es indisoluble intrínsecamente, es decir, que no se puede disolver por la voluntad libre de los contrayentes, pero algunos católicos se preguntan si es también indisoluble extrínsecamente, es decir, si no se podría disolver a juicio de una autoridad extrínseca a los contrayentes, después de ponderar las razones que se aduzcan. Solo el matrimonio sacramental consumado es también indisoluble extrínsecamente. José M. La Hidalga, Matrimonio Civil y Canónico, v. Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid. El Código de Derecho Canónico dice, el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna causa fuera de la muerte. Número 1141.